Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con este último ciclo, este último tema sobre la geopolítica y las sociedades secretas. Como veo cara nueva que nos está acompañando y bienvenido, el nombre mío pues es Rodrigo Posada, profesor del Departamento de Humanidades. Muy bien. Que nombre sí, ya. Muy bien, hombre, muy bien. Bueno, este es un tema que aunque ha estado siempre presente pues como en el imaginario, en el deseo de conocimiento de todo el mundo, porque de por sí llama la atención, pues es un tema que en pocas oportunidades pues se ha como profundizado mucho. Por esa misma razón el tema se ha vuelto mítico, es una realidad, es decir, es una mezcla sumamente extraña sobre lo que ha pasado. Lo cierto es que muchos hechos de la historia y hechos geopolíticos realmente han demostrado que estos grupos pues, han participado activamente en lo que hoy estamos viviendo del mundo. Hoy siguen vigentes gran cantidad de ellos, por no decir todos, pero siguen vigentes estos grupos actuando y actúan todavía en la geopolítica. Vamos a hablar de unos 4 o 5 grupos, pues el tiempo no nos da más y ojalá nos dé para hablar de todos pues en esta horita. Y analizamos algunos hechos de ellos pues que han afectado la geopolítica mundial. Muy bien, vamos a hablar del primero de ellos, que es la Orden de los Templarios. La Orden de los Templarios es un grupo organizado militarmente. No tenía una finalidad más que organizarse militarmente para acentuar la defensa de los lugares santos que ya habían sido reconquistados por los cruzados por allá en el año 1100, 1120 más o menos, que se dieron las cruzadas. Que toma unos ribetes de una fortaleza impresionante que nadie creía a nivel mundial. Pero para que entendamos bien el actuar de los templarios, que se llamó inicialmente la Orden del Temple, tenemos que primero mirar unos antecedentes de lo que estaba pasando en la Europa medieval, porque esto nos abre mucho realmente el panorama. Solamente me voy a referir a 3 sitios importantes y voy a hablar primero de los francos. Los francos hacen parte de los pueblos bárbaros del centro oriente de Europa, que toda la vida pues, habían tenido la intencionalidad de ocupar Roma, derrocar el régimen de Roma, y lo lograron en ciertas instancias, los godos, los visigodos, pero el último de ellos fueron los francos. Los francos, en cabeza de un gran líder de ellos que es Pipino el Breve, por allá en el año 700 más o menos, entran a Roma. Pues los francos también se enfrentaron a los godos y a los visigodos. Los francos pues, lógicamente estaban inicialmente ubicados en el oriente de Francia, centro de Francia, y luego ocupan pues toda Francia. Se enfrentan primero a los godos visigodos, por último pues a los visigodos, y luego invaden pues a Roma y se toman Roma. Pipino el Breve no alcanza pues a cristalizar estas guerras, pero su hijo sí, que ese sí es muy conocido por todos nosotros, que es Carlomagno. Carlomagno entonces entra a Roma, se toma Roma y lógicamente toma posesión sobre los territorios que Roma tenía. Carlomagno es una persona sumamente prudente, meditada, pero un gran guerrero. Y sabe que si no sustenta el poder religioso, pues toda su gesta militar de pronto se va a ver entorpecida. Entonces llega a un acuerdo con el Papa, con Roma, y Carlomagno le entrega una gran cantidad de territorios a Roma y en contraprestación Roma pues, le otorga todo un reconocimiento de poder religioso donde Carlomagno pues, tenía todo el poder divino sustentado por Roma y eso le daba pues digamos una validez en los territorios que él estaba dominando. Entonces ahí empieza a establecerse una gran alianza que no existía
entre los francos, que constituyen pues la Francia, y Roma. Eso es importante para que entendamos pues lo que ocurre con los templarios en su auge y en su decadencia, que enseguida vamos a hablar de ellos. El otro territorio que tenemos que hablar es Inglaterra. Inglaterra, eterno enemigo de Francia, ¿no es cierto? No hay momento histórico de la humanidad donde Francia e Inglaterra no se hayan enfrentado, y lógicamente esos enfrentamientos han llevado también a capitulaciones y a acuerdos de paz. Muy bien, pero ¿qué ocurría en Inglaterra? En Inglaterra sube como rey de Inglaterra Guillermo I el Conquistador. Guillermo I el Conquistador, hijo de un rey no muy querido en Inglaterra, Roberto I, apodado el Bastardo, apodado el Diablo, y tiene como hijo pues a Guillermo I el Conquistador, pero es hijo bastardo, ¿no es cierto? Guillermo I sube pues al morir su padre Roberto I y asume el poder en Inglaterra, el reinado en Inglaterra. Esto no gustó a los nobles de Inglaterra por ser un bastardo. ¿Cómo así que un bastardo va a manejar los designios y los destinos de Inglaterra, ese país más poderoso de la época? Entonces se genera al interior una gran lucha, una gran guerra que se llama la Guerra de los Nobles en Inglaterra. Los nobles se unen contra Guillermo I, pero son derrotados por Guillermo I. Estos nobles son muy animados, financiados, tanto militarmente como económicamente, por la Iglesia Católica, por Roma, que no veía con buenos ojos tampoco que un bastardo estuviera manejando Inglaterra, y lógicamente Francia, que era el gran aliado de Roma. Muy bien, sí, Francia. Vence pues Guillermo I el Conquistador a los nobles y continúa su gesta de lograr obtener territorios, y así es como también pasa pues el mar y llega a Francia y se toma el condado de Normandía en Francia, uno de los condados más grandes y más preciados en Francia en la época y ahora, ¿no es cierto? Eso deja las cosas muy tirantes entre Francia e Inglaterra, lógicamente. Muy bien. Y el otro imperio, aspecto que quiero que dejemos claro, es Constantinopla, que es el imperio bizantino. Hacia el año 1000, Constantinopla, que está situada en la cuenca del Mediterráneo, en el extremo izquierdo, ¿no es cierto?, allá en una situación donde geográficamente está muy protegida de inclemencias del mar, aunque tiene salida directa al mar. Era la ciudad en el año 1000 de nuestra era, la ciudad más próspera, militar, económicamente, y un comercio activo sumamente importante en la época, ¿no es cierto? Era la envidia de toda la cuenca del Mediterráneo. Muy bien. Reinado por Basilio II. Desde Constantinopla, que es la capital del imperio pues, bizantino, todos sabemos pues, que Constantinopla se funda como homenaje, llamémoslo así, a Constantino, quien adopta el cristianismo como la religión oficial de Roma, ¿no es cierto? Entonces Constantinopla, también con su poderío militar, se toma toda la parte oriental de la cuenca del Mediterráneo, donde llega a tener dominio sobre Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces los cristianos toman posesión sobre Jerusalén. A la muerte de Basilio II, pues como todo gran imperio que de pronto no tiene unas bases muy fuertes, este imperio se derrumba porque muchos de los generales de Basilio II pues empiezan a luchar por el poder y la posesión territorial. Esa situación lo aprovechan los turcos. Los turcos tienen una gran facción del oriente de Turquía también, que no son cristianos, son musulmanes. Entonces aprovecharon la situación de desarticulación del imperio bizantino y se toman a Constantinopla. Al tomarse Constantinopla, pues toman posesión también sobre todos los territorios que tenía el imperio bizantino en su poder. Por consiguiente, cae Jerusalén en manos de ellos también. Entonces, los cristianos, con grandes masacres horribles en Jerusalén, son aniquilados en esta ciudad y toman pues los musulmanes poder sobre Jerusalén. Muy bien.
Esto preocupa sobremanera a Roma entonces, ¿no es cierto? El Papa Urbano II, en el año 1096, cuando ya se está pues, muy sólido el imperio musulmán en Jerusalén, en esa parte, aquí vamos a Constantinopla. Constantinopla está ubicado acá, entonces tiene una salida pues, en todo el Mediterráneo muy grande y protegida pues, de lo que les decía. Aquí la vemos. Entonces el Papa Urbano II organiza con los reyes pues, que son aliados a Roma, lógicamente, unos ejércitos con la finalidad de, lógicamente, liberar a Jerusalén de las manos de los musulmanes. Y se crean entonces los cruzados. Muy bien, hacia el año 1100 los cruzados fueron 9 cruzadas. Las 3 primeras cruzadas fueron totalmente exitosas, tanto que hacia el año 1100 los cruzados dominaban desde el Sinaí hasta el norte de Siria. Siria la vemos acá, entonces dominaban todo este territorio, norte de Siria, todo este territorio, o sea, Constantinopla, ¿no es cierto? Retoman a Jerusalén, también con una barbarie horrible, estos ejércitos cruzados. Muy bien. Los ejércitos cruzados tuvieron una circunstancia muy particular y era que participaban muchos reyes de los diferentes países, reyes de Inglaterra, reyes de Francia, que eran básicamente los que estaban allí, y muchos nobles. Pero en la Edad Media ocurría una cosa muy particular, y es que en la Edad Media o usted pertenecía a la nobleza o no era nada en la Edad Media, de ese tamaño era, ¿no es cierto? Entonces, en la Edad Media habían 3 clases, llamémoslas así, sociales que se identificaban. Estaba el feudalismo en boga también, entonces los grandes señores feudales que pertenecían a la nobleza, estaban los vasallos eran militares muy fieles a estos grandes nobles y a los reyes, pero que tenían una gran formación militar, que los reyes y los feudales les entregaban tierras para que las explotaran más o menos a una figura como comodato, la figura de un comodato como hoy la conocemos. Algunos recibían en posesión la tierra, pero era más o menos para que la explotaran, ¿no es cierto? Y los que sí estaban pues el lumpen de las clases sociales eran pues los siervos, que eran los esclavos, que no eran libertos del todo, sino que había una libertad de producción, más no libertad del ser. Posteriormente, cuando ya se rompe el feudalismo, pues ya sabemos más adelante, que fue relativamente muy radical con la aparición de la máquina de vapor y el tránsito al capitalismo inicial, pues esos siervos son los que van a engrosar las filas del proletariado que nuestro Carlos Marx habla tanto. Muy bien, entonces se crea pues avalados y financiados por Roma los ejércitos cruzados. Voy a acelerar un poquito porque nos quedamos aquí mucho. Muy bien, en pleno auge de las cruzadas, en el año 1118, un grupo de 9 caballeros, liderados por Hugo de Payns, pues se acercan ante Baudino II, que era quien estaba reinando por parte de los cruzados en Jerusalén una vez tomada la ciudad. Y le proponen a Baudino II que ellos quieren crear un grupo aparte con una finalidad muy clara, y es luchar contra la mala gente pues, que no permitía que los cristianos llegaran tranquilamente a Jerusalén. Entonces, vigilar todos los caminos, todas las vías que llegaran a Jerusalén, cosa que era imposible, pues ahí empiezan las primeras dudas sobre este grupo que se estaba formando. ¿Cómo así que 9 caballeros van a vigilar todas las rutas que van a llegar a Jerusalén? Imposible, el propósito seguramente era otro. Muy bien, pero ese primer grupo tomaron un nombre que es los pobres caballeros de Jesucristo, se llaman así, que evolucionan posteriormente a los templarios. Juran votos de pobreza a Baudino II, castidad y obediencia, desean, muy altruistas, pues instaurar la paz en el mundo, y luego pues cambiaron pues el nombre por caballeros templarios. Muy bien. Se les unen gran cantidad de vasallos.
que ven allí una oportunidad de dejar de ser los vasallos y obtener de pronto grandes riquezas y algo vieron y aquí empiezan muchas cosas míticas también de este grupo, pero algo vieron los vasallos que les interesó mucho ser parte de los cruzados y de los templarios pues específicamente. O sea, queda claro que los templarios son cruzados, ¿no es cierto? Porque es que después se van a juntar los dos grupos en Jerusalén y ahí empieza un poquitico a enredarse la relación entre ellos. Muy bien, empieza a crecer pues los templarios de una forma sumamente grande. Aparece un gran director de ellos, llamémoslo así, un gran líder, que es Jacques de Molay, que era un vasallo, muy avesado en las guerras, pero poseedor de unas grandes extensiones de tierra en Francia también, muy reconocido por la nobleza en Francia, Jacques de Molay, ¿no es cierto? Y se convierte en el gran maestre de la Orden del Temple, o sea, de los templarios. Muy bien, crecen pues de una forma impresionante, entonces el Papa reconoce en ellos pues una gran orden militar que defiende los intereses de Roma. Tanto es así que en el Concilio de Troyes, en 1129, el Papa Honorio II reconoce oficialmente los templarios, y es que ese reconocimiento es muy importante porque el hecho de que el Papa otorgue el reconocimiento a un grupo, a un país, a un rey, pues eso implica que hay una total confianza en ese grupo, en ese rey o en esas personas pues, que Roma les otorga el poder. Entonces Honorio II en 1129 les otorga pues, un reconocimiento en el Concilio de Troyes. Muy bien. ¿Cómo estaba conformada la economía de los templarios? Y miren lo que ocurre porque aquí empiezan a impactar la geopolítica del mundo. Es un ejército ya poderoso, es un ejército que empieza a obtener riquezas. En Jerusalén los cruzados le otorgan el ala izquierda de donde estaban las ruinas del templo de Salomón para que ellos ubiquen allí su centro de operación, su fuerte y todo, porque la gente ya era mucha, que es donde está hoy la mezquita de la Roca, sí, está allí en ese mismo sitio. Entonces, hacia el año 1220 era la organización más grande de Occidente en todos los sentidos, tanto militar como económico. Muy bien. Poseían una flota propia anclada en puertos propios en el Mediterráneo. Como el Mediterráneo no era nada seguro, y quiero significar este hecho porque más adelante vamos a encontrar un hecho que a nosotros nos impacta directamente, es que ellos tenían una forma muy particular de navegar y eran dueños de unas flotas enormes y puertos propios, pero siempre que salía un navío de ellos no salía solo, salían siempre tres, ¿no es cierto? Uno que poseía gran capacidad de carga y dos que lo protegían, pero siempre salían en tripleta pues, nunca dos ni uno solo, era una estrategia de ellos militar y estratégica y ya la vamos a ver por qué. Muy bien. Tenían más de 9.000 encomiendas repartidas por toda Europa. Como tenían el poder del Papa, el aval del Papa, tenían gran poder económico y político y militar, lógicamente, la gente creía en ellos. Encomienda es, como dice el nombre, encomienda, la gente les entregaba cosas para que se las administraran. Cuenta una fiducia de hoy, les entregaban los bienes, vean, administreme esto, ustedes templarios, y me aseguran una rentabilidad. Pues tenían más de 9.000 encomiendas repartidas por toda Europa. Comenzaron el establecimiento de un sistema bancario con todos los servicios financieros que hoy conocemos. ¿Quién lo creería? Como era tan grande y tan poderoso este grupo que se generó, pues por ejemplo, un comerciante que tenía que ir de Francia, llamémoslo a Tierra Santa también, antes tenía que salir con los baúles llenos de doblones, sus riquezas. Entonces los templarios decían, venga, no, denos eso y aquí les tendemos un pagaré, un documento, y cuando usted llegue allá nos busca a nosotros, a los templarios, y allá le entregamos su riqueza, ¿no es cierto? Y le cobraban lógicamente por eso,
pero era preferible yo pagar una comisión que de pronto me robaran todo eso en ese trayecto tan bravo que en esa época había que hacer. Entonces establecieron ese sistema financiero en todo el mundo, conocido pues por ellos occidental. Más o menos llegaron a tener unos 30.000 caballeros y sargentos que venían pues de siervos, escuderos, artesanos y campesinos de la época. Muy bien, recibían regalos, la gente los adoraba, era que los adoraba, y eso empieza a crear recelos en Roma. Los adoraba, entonces empiezan a recibir posesiones, bienes inmuebles, parcelas, derechos, porcentajes en bienes, incluso pueblos enteros se les entregaban, ¿no es cierto? Y llegaron a tener más de 50 castillos y fortalezas en Europa y Oriente Próximo. Eso es importantísimo porque es que los castillos de la Edad Media no es simplemente la construcción del castillo, no. Un castillo era un signo de poder tremendo. Un castillo implicaba posesión sobre una cantidad de tierras impresionantes y quien poseyera el castillo era referente del poder. Muy bien. Continuemos que ya veo cosas. ¿Cuál fue el poder geopolítico de los templarios entonces? Hechos militares y de posesión que ellos hicieron que cambiaron el mundo. En 1134 el testamento de Alfonso I de Aragón, la zona de Aragón de España, le cede su reino a los templarios, se los entrega. En 1265 conquistan Murcia y se apropian de los castillos de Murcia y Caravaca. El castillo de Caravaca era tal vez el más significativo de España, por allá en el año 1200. Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, miren, es que miren el talento y el tamaño de eso, les entrega el poder de sus territorios en el año 1143. Entran al norte de Portugal en el año 1127 y derrotan a la condesa Teresa de León, una de las grandes, poderosas de Portugal, y reciben el castillo de Soures. A Molina no está. Sí. Bueno, el sur, que era también significativo a morir en Portugal. Enrique Seguro de Plantagenet, templario, él era templario, asume como rey de Bretaña y Normandía. Claro, ellos habían conquistado Normandía, Inglaterra, pero asume como rey entonces de Bretaña, por consiguiente de Normandía también. En el año 1126 logran el apoyo de Bernardo de Charabal, era lo que les faltaba pues, el que conocemos como San Bernardo, que es el clérigo más poderoso de ese tiempo. Y por último, aparece un gran misterio de ellos y es este. Y es que se dice que ellos se apoderaron del Santo Grial, como ellos ubicaron en esa ala pues, izquierda del Templo de Salomón, ellos excavaron, hicieron las búsquedas arqueológicas que ustedes quieran allá, y se dice que encontraron algo que aclaraba el misterio del Santo Grial. El caso fue que, sea cierto o no cierto, ellos con esto que tenían acá, digámoslo, chantajearon a Roma. Y por eso Roma, viendo el poder militar que tenían, lo que estaban logrando, siempre los apoyaba en todo, en todo, en todo, en todo. Ahí empieza una época pues oscura de los templarios, porque ellos empiezan a generar unos ritos y unas cosas ya pues como de bajo mundo con respecto a esto. Bueno, algunos misterios templarios. Los navíos de Cristóbal Colón. Miren las velas y miren la cruz templaria. ¿Por qué? Resulta que Cristóbal Colón, casado con Felipa Moniz de la nobleza, el papá de ella era templario y poseía unos mapas, ¿no es cierto?, que mostraban unas rutas de las tierras del norte de Europa hacia unas tierras nuevas hacia Occidente, América. Ya los voy a mostrar, véanlo acá. Ese mapa se llama el mapa de Vinlandia, ¿no es cierto? ¿Cómo se financió el viaje de Colón? Porque esto nos afecta a nosotros directamente. El viaje de Colón, que nos han llenado de mentiras también, se financió por tres formas. Uno, la corona española. Otro, un impuesto que pusieron a la ciudad, el poblado, donde se organizó todo el viaje de él, de donde salió Palos de Moguer en España, un impuesto. Por eso allí odiaban a Colón, por un impuesto que les pusieron, y Colón no logró conseguir allí marinos,
si no es porque aparecen unos personajes que son los hermanos Pinzón, muy reconocidos en la zona, él no hubiera podido conseguir marineros, ¿no es cierto? Y la tercera financiación, el mismo Colón lo hizo, pero Colón no tenía plata. Aunque la señora era de la nobleza, él no era de la nobleza. Entonces el matrimonio de ella con Colón no gustó mucho en su familia y la tenían más bien rezagadita en cuanto a platas y a herencias y cosas de esas. Entonces Colón se dice que gran parte de ese dinero que él aportó era templario, ¿no es cierto? Por eso los templarios exigieron, bueno, ¿cuáles son los navíos de Colón? Que no sé si lo tenemos claridad. Colón realmente vino en 2 carabelas y una nave más grande, 3, la nao, el esquema de los templarios. Porque no eran 4, porque no eran 2, 3, y con velas blancas y el signo de los templarios en las velas. Esta es una réplica exacta, esto no es pues algo que un pintor haya hecho allí a su amaño, no, así eran las velas. Lo que se interpreta es que los templarios ya habían llegado acá y ahí empiezan los mitos del Grial también, que es que aquí en América se trajeron los templarios el Grial. Ya vamos a ver la decadencia de ellos, entonces que aquí vino gran parte del poderío de los templarios. ¿Por qué las velas? Porque se dice que aquí estaban los templarios y si venían las velas desplegadas con el signo de los templarios, pues los templarios que estaban en América iban a ver a la distancia que eran templarios los que venían, el esquema de los 3 navíos, la Santa María que era la nao, la Santa María no era una carabela, la nao que era parte militar y parte comercial, pues lo iban a identificar y iba a tener una buena recepción en estas tierras, y de hecho así fue. Colón cuando llegó no encontró ningún enfrentamiento de los nativos de acá, que no eran tampoco pues unos absurdos, estúpidos, como de pronto nos los ponen, que se le arrodillaron así porque eran dioses, no, eran pueblos organizados militarmente y eran de pronto agresivos, pero llegó Colón y no pasó nada. Se dice que es esto, bueno, y el Santo Grial que ya hablamos, y el mapa de Vinlandia, el mapa de Vinlandia existe todavía en la Casa de Contratación de Sevilla, que la Casa de Contratación de Sevilla existe todavía, ya hay un museo enorme, allá está exhibido el mapa de Vinlandia, que se llama el mapa de Piri Reis, en ese nombre pues lo recibe Cristóbal Colón, y se sabe que era verdad. Miren aquí, y quien lo quiera pues hojear, están las capitulaciones de Cristóbal Colón con los reyes de España. Son 5, las capitulaciones son 5 contratos donde se sabe exactamente que Colón iba a venir para acá. Esto es, Colón dice que esto es una empresa grande que vamos a hacer. Entonces, señores reyes de España, firmemos unos contratos. Y de hecho lo firmaron, entonces se encuentran en una ciudad que se llama Santa Fe en España y firman allí estos contratos, es la capitulación de Santa Fe. Se los cuento en 5 minutos qué contienen estas capitulaciones. Es que él sabía que era lo que iba a pasar. Primero, él pide que le den el título de almirante. El título de almirante no lo recibía nadie en la época medieval, si no era de la nobleza, no podía recibirlo, lo recibe. Segundo, pide que se le nombre virrey de las tierras nuevas que encontraría, porque iba a pedir virreinatos si no iba con la intención de encontrar tierras nuevas. Pide que se le dé el 10% de todas las riquezas representadas en oro, plata y piedras preciosas que se encuentran en los nuevos territorios y le aceptan. Todo esto se lo aceptaron. Tercero. Cuarto, pide que le den la participación del 8% en todas las flotas comerciales que se establezcan entre España y los nuevos territorios descubiertos. Una participación del 8%. Se crearon cientos de empresas comerciales con el aval de España. Y el último, que fue la perdición de Colón, él pidió los derechos jurídicos en estas tierras. Entonces Colón podía juzgar, mandar a fusilar y ahorcar al que le diera la gana, aún siendo español. Ese fue abuso de autoridad. Colón fue duro y el que se le atravesara, olvídese, hasta luego, porque usted lo fusila, no lo ahorca, ¿no es cierto? Entonces, eso fue la perdición de él. Entonces, él sabía perfectamente y tenía estas rutas navales, pues. Muy bien. Tienen un ritual de iniciación los templarios. El candidato que quiere entrar, pues el neófito, pues debe ser presentado por un miembro del temple. No puede llegar nadie pues que no sea conocido, tiene que saberse algo de él. El candidato debe demostrar en entrevista cierto nivel de conocimiento de ciencias sociales, exigían eso. El candidato debe tener ciertas condiciones físicas que le permitan ser un buen soldado y
el candidato debe jurar los votos de pobreza, castidad y obediencia. Ritos básicos de iniciación. Con un ritual, pues, una Biblia, 5 espadas templarias, una botella de aceite de oliva, un trozo de pan y un vaso de vino, un anillo de caballero, un par de espuelas y una tela rectangular blanca con la cruz roja, que es pues, el símbolo de ellos, y 7 velas, pues, que es un número cabalístico. Muy bien. ¿Cuáles son las creencias heréticas que se empiezan a atribuir a los templarios? Un grupo de estos, cuando crece, empiezan a recibir una cantidad de críticas, alabanzas, y se van creando unos mitos tremendos. Primero, que tienen un ritual secreto de iniciación y fidelidad. Roma no podía aceptar eso tampoco. Roma no hacía parte de esos grupos secretos. Se realizaban prácticas de sodomía en sus rituales de iniciación. Lo que dicen acá, y aquí está representado, es que para que el neófito, el nuevo, el que llegaba pues y quería ser parte de los templarios, en ese sometimiento de su voluntad, en esa me entrego del todo, el gran maestre se levantaba y mostraba la nalga y el neófito tenía que besarlo en el trasero. Entonces ahí empiezan a hablar de que había ritos pues, de sodomía allí, cosa que tampoco gusta a Roma, obviamente. Se incluían rituales de negación de la cruz de Cristo. Eso no es así, es cierto, no es cierto, entonces ¿para qué lo tenían pues como símbolo? Empiezan a ocurrir cosas que le practicaban el culto a Baphomet. Baphomet es una cara, aquí la tenemos, no sé si se alcanza a ver muy bien, con una o 3 caras que todo lo ve. Entonces, en conjunto es una sola cara, pero ahí hay 3 caras, una a este lado, otra a este lado y la otra del centro, ¿no es cierto? Entonces, donde había ritos de iniciación de los templarios, siempre estaba este signo labrado en piedra. Y hay adoración del gato, el cual estaba siempre presente en las asambleas. Lo que pasa es que el gato aparecía también en los sitios de reunión de los templarios en unas formas sumamente asustadoras y maléficas, ¿no es cierto? Entonces, todas estas creencias heréticas van minando también la creencia de los templarios en el mundo entero. ¿Cuál es la decadencia y destrucción de los templarios? Los templarios pierden a Jerusalén ante el asedio de Saladino. Saladino es un líder militar musulmán que se une con unos jeques de Egipto y logran entrar pues, a Jerusalén y retomarla y expulsan a los, pues una historia larguísima, pero en simples palabras pues eso, sacan a los cruzados de Jerusalén. Entonces, los templarios también tienen que retirarse de allí. Eso no gustó a los reyes de Europa y menos al de Francia, porque la gran cantidad de los caballeros templarios eran franceses. Entonces en el 1291 se retiran hacia Europa y básicamente llegan a Francia. Felipe IV, que era quien estaba reinando en Francia, pues ve con malos ojos la llegada de los cruzados. Adicionalmente, los cruzados, con ese poder económico que tenía, le prestaban plata a los reyes. Felipe IV le debía las millonadas de plata a los templarios. Entonces Felipe IV se les echa para atrás, se retracta y les declara la guerra. Pero como tenían el aval del Papa, Roma no le había querido quitar el aval a los templarios, aún con esas cosas heréticas que se decía que ellos tenían en sus cultos. Entonces Felipe IV toma una acción, invita a Benedicto XI a Francia y lo secuestra, físicamente lo secuestra, y Benedicto muere rápidamente en 1304. No se sabe si fue muerte natural o fue que allí lo envenenaron. En fin, todo ese misterio también que allí se presenta. Entonces Felipe IV propone un nuevo papa y propone a Clemente V, que inicia pues en 1305 y como era de su lado, pues aprueba la persecución a los templarios. En 1307, viernes 13, y ahí nace el mito de viernes 13. En esa misma noche, Felipe IV manda a gran parte de sus ejércitos a que tomen preso a todos los templarios en territorio francés y se confisquen todas sus riquezas y todas sus posesiones. Claro, los edificios, los castillos, las tierras los encuentran, a los templarios los encuentran, pero no encuentran una sola moneda de oro ni una piedra preciosa, nada. No lograron encontrar nada. Se dice que cuando empieza esa noche pues, el asedio a los templarios,
como tenían esas flotas navales tan grandes en todos los puertos, que de Francia salieron aproximadamente 1000 navíos templarios, se supone que cargado con todo el oro de los templarios. ¿Dónde está? ¿Dónde llegó? Hasta hoy no se sabe. Hay historias de todo. Chateau de Renoir, ¿no es cierto?, en Francia, René Le Chateau, un curita de allá parece que encontró parte de ese oro, hizo gran opulencia de ese oro, remodeló esa iglesita de René de Chateau y él se desapareció. No se sabe hasta dónde, hasta el día de hoy qué pasó con ese curita de allá, pero todas esas riquezas de los templarios nunca han sido encontradas, nunca. Hoy hay de esos cazadores de fortuna que siguen el rastro de esto, a ver dónde está, nunca. Muchos de los templarios mueren en la hoguera, entre ellos Jacques de Molay, con unas cosas muy curiosas. Cuando él pues lo condenan a la hoguera, pues él maldice a Felipe IV y a Clemente V y les dice que ese año se encontrarían en el otro mundo y de allá arreglarían cuentas. Y exactamente, muere primero Clemente V, que no se sabe de qué murió, y también aparece muerto Felipe IV a los 2 meses, no se sabe de qué murió también, ¿no es cierto? Entonces empiezan pues las cosas que le dan misterio a esto. Ahí está, para que vayan a buscar el oro de los templarios. Hoy se dice pues que existe todavía el orden de los templarios, la orden de los templarios, con gran poder económico, pero actúan con bajo perfil. Muy bien. Vamos a hablar de otro que muy conocido por nosotros, que son los masones, ¿no es cierto? Muy bien. Vea, de esto hay que hablar mucho. Francisco me decía que por qué no ampliábamos esto en otras charlas, de manera que los templarios podemos hacer una charla completa de templarios, otra de masones, otra, pero veamos pues aquí como el brochazo de todos ellos. Los masones, a ver, yo quiero significar una cosa, estos grupos, la gran mayoría, al menos de estos antiguos, han nacido con un propósito muy altruista, pues que no han sido pues, sino que han tomado un carácter sumamente raro. Masones, entonces, es una institución de carácter iniciático, filantrópico, filosófico y progresista que aparece en Europa entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Muy bien, veamos por qué son estos filántropo, iniciático, filosófico y progresista. Muy bien, es filosófica porque el propósito de ellos es orientar al hombre hacia la investigación racional de las leyes de la naturaleza. Ahí ya la iglesia lo empieza a ver maluco. ¿Cómo así? Jesús, mi Dios. No, hay leyes de la naturaleza, no nos sigan diciendo mentiras. ¿No es cierto? Invita a la abstracción metafísica, a abstraernos de la metafísica que nos está diciendo todo. Es filantrópica porque practica el altruismo, buscan el bienestar de todos. Es progresista porque enseña y practica la solidaridad humana y la absoluta libertad de pensamiento, que tampoco gusta a la iglesia. Es iniciática porque posee grados y se puede ascender en ellos. Los masones hoy por hoy están vigentes y con gran fortaleza, ya la vamos a ver. Hasta aquí hay muchos. Muy bien. Pero ¿cuál es el origen? Existe un origen mítico y es que se dice que empieza con Hiram Aviv. Hiram Aviv es el arquitecto del templo de Salomón, ¿no es cierto? ¿Y por qué arquitecto? Porque es que los masones empiezan es a partir de allí, de la construcción de los templos, de esas grandes catedrales en la Edad Media. Y aparecen dos grandes ramas que operan juntos, pero dos grandes tendencias pues, de la masonería. La masonería operativa es la primera que aparece y luego la masonería especulativa. Muy bien, ¿qué es la masonería operativa? La masonería operativa, pues como les dije, es la que comienza con la orden de los masones. Empieza con el gremio de canteros que construían catedrales. A ver, una catedral de esta, y que se construyeron más o menos 1000 catedrales en Edad Media en toda la Europa occidental, esto no se hace en un mes, esto no se hace en un año, esto no se hace en 5 años, esto se hace en toda una vida. Entonces, los constructores de esto adquirieron unos conocimientos de ingeniería, de arquitectura, y lo tenían como secreto. Entonces se heredaba de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos, y prácticamente vivían allá, en esas catedrales, vivían ahí. Por consiguiente, ese contacto con la divinidad
genera inquietudes, porque se enteraban de todo. Entonces, que el cardenal tal necesitaba unos túneles subterráneos y secretos y todo eso, ellos tenían que enterarse de todo eso. Entonces empiezan a dudar fuertemente de la veracidad de la iglesia. Tantos engaños, tantas cosas socarronas, empiezan a generar dudas divinas, ¿no es cierto? Entonces para ellos era imprescindible que los hombres evolucionaran, pero en una comunión sana con el más allá, no lleno de esas cantidad de cosas mentirosas y debajo de cuerdas, ¿no es cierto? Ellos logran tener gran poder, los masones, cuando ya aparece la masonería especulativa. Se van conociendo los masones, masón quiere decir constructor. Y la masonería penetra a la Royal Society de Inglaterra, donde Isaac Newton era un miembro muy reconocido. Y por su inteligencia seria, Newton se deja convencer de los masones, entra en comunión con ellos y convence a muchos de la Real Sociedad inglesa que hagan parte de la masonería, ¿no es cierto? Y lógicamente con ese apoyo de la Real Sociedad inglesa, pues la masonería crece de una forma grande, acelerada. ¿Cuál es el carácter de la masonería entonces? Es no religiosa. Y sigue siendo, hoy sigue teniendo el mismo carácter. Es simbólica porque tiene símbolos, ya vamos a hablar de ellos. Es esotérica, indudablemente es esotérica, y es filosófica. Muy bien. ¿Qué objetivos básicos tienen? La búsqueda de la verdad, fomento del desarrollo social y moral del ser humano, el humanismo secular y no hay lugar para Dios, el hombre es su propio Dios. Rompen con ese esquema radical. Muy bien, símbolos. Primero el triángulo. Si ustedes ven, esta es la figura, ahí están todos los símbolos de ellos. Normalmente los vemos sin las hojas de la acacia. Todo tiene forma de triángulo en ellos, porque ellos consideran que es el código moral de ellos, lealtad, filantropía y conocimiento. El compás, para ellos es el emblema de las ciencias exactas, símbolo del espíritu. La escuadra, la rectitud, símbolo de la materia, y la acacia es el símbolo solar, ya que las hojas de la acacia se abren cuando recibe pues, la luz solar, ¿no es cierto? Que esa es pues, la iluminación. En el centro, el ojo de Horus, que es el que todo lo ve. Vamos a acelerar porque nos quedan como 15 minuticos nomás. Hay dos corrientes básicas de la masonería. La masonería regular anglosajona, que es la Gran Logia Unida de Inglaterra, que están regidos por la Constitución de Anderson. James Anderson, en 1723, fue un masón, de los primeros masones, perdón, que creó un código de comportamiento de los masones, ¿no es cierto? Entonces, en Inglaterra siguen estrictamente ese código. Y la otra es la masonería regular continental, que es más liberal y dogmática, que están regidos por un código moral que ellos establecieron como tal. Yo quiero ir más adelante porque quiero que toquemos todos y quiero hablar de esto un poquitico. A ver, dijimos ahorita que los masones tenían grados de desarrollo. Los 7 primeros grados lo que hacen es que forman al individuo, al neófito, pues también, al que está llegando, para que haga renuncias, ¿no es cierto? Entonces, en el primer grado debe renunciar a la soberbia del saber profano, o sea, tiene que ser conocedor de cosas. Segundo grado, proclama la destrucción del hombre necio, el que todos tenemos como hombre necio. Grado tercero, no puede ser avaro, hay que acabar con esa avaricia egoísta. Cuarto, evitar las falsedades de la religión organizada basada en el fanatismo y la superstición. Quinto grado, hay que acabar con la vanidad y la limitación mental. Grado sexto, la cobardía, y el séptimo grado hay que acabar con la torpeza, indolencia y haraganería. Muy bien. Ya en su concepto son 33 grados que tienen los masones. No los traigo todos pues, porque sería pues, absurdo hacer una relación, pero sí más o menos algunos. Los títulos obtenidos son grado primero, masón aprendiz, grado segundo, masón compañero, grado tercero, masón maestro, grado 28, caballero del sol, grado 30, pues brinco allá, y aquí brinco también, caballero K2, y es que allí ya, que es caballero negro, al asumir este grado, pisan la tiara, una representación pues, de una tiara papal y la representación de una corona real en significación de que ellos no van a estar sometidos ni al poder político tradicional corrupto, ni a la iglesia corrupta tampoco desde entonces.
Y el grado 33 es el soberano gran inspector general, que hoy por hoy se llama así, el grado máximo de los masones. Muy bien. Pasemos, por favor, yo sé que va a ser una cosa. Algunos masones de la historia, Lincoln, Roosevelt, bueno, ahí los tienen. Pero yo quiero que miremos estos que nos toca a nosotros: Simón Bolívar, José de San Martín y Bernardo Higgins. Los tres líderes libertadores de Sudamérica, ¿no es cierto? ¿Quién financia una guerra? ¿Quién financió la guerra de Simón Bolívar para liberarnos? Un acto geopolítico impresionante, liberar todos estos territorios. Se dice que gran parte de los masones, pues de la plata que necesitaba Bolívar para eso, es de los masones. Es que Bolívar era el que estaba en contra del Estado organizado, de lo que era legal. La única forma de financiar la guerra era pedir cuotas, y extorsionaban a la gente para que pagara cuotas. Y si era de ascendencia española o español, la cuota era mucho más fuerte. Con eso se financió en gran parte las guerras libertarias, pues, de nosotros. Gran parte de ese capital también para financiar la guerra, pues, vino de empréstitos específicamente de Inglaterra, pero gran parte, pues, de los masones. Entonces miren cómo empiezan, pues, los masones. Han estado participando siempre en nosotros. Listo, vámonos con los Illuminati, otro gran grupo esotérico que tiene cosas, pues, que son impresionantes, ¿verdad? ¿Qué es un Illuminati? Estos sí son muy radicales. Los Illuminati significan literalmente los iluminados, del latín illuminati, iluminar, conocer, saber. Hacen parte también de los masones, es que todos hacen parte de todo. Muy bien. ¿Cuándo nacen? El 1 de mayo de 1776, un ex sacerdote jesuita, Adam Weishaupt, forma su grupo ocultista que designó como los maestros de los Illuminati. Son un grupo de carácter conspirativo que rechaza las prácticas religiosas tradicionales. Eso es muy delicado porque son conspirativos. ¿Qué buscan? Un nuevo orden mundial. Están en favor de un nuevo orden mundial con un gobierno central para todo el mundo. Y si ustedes miran, yo recuerdo que John Wilson nos trajo unas estadísticas acá alguna vez de cómo el número de países han ido mermándose a través de la historia. Lo que ellos buscan es eso, que el mundo entero llegue a ser dominado, bien sea por una corporación privada o por un Estado único en el mundo entero. ¿En qué se basan? Ellos dicen que solo algunos tienen la iluminación total. Por consiguiente, solo un grupo, solamente un país, solamente una corporación debe dominar al mundo. ¿Vamos hacia allá? Pues miren la tendencia del mundo, que es la Unión Europea, un solo país. La armonización de esas políticas macroeconómicas de la Unión Europea tienen esa tendencia. Principales metas: la abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado, supresión de la propiedad privada, de los medios de producción para individuos y sociedades, con la consecuencia de abolición de las clases sociales. Eso suena hasta bonito. Abolición de los derechos de herencia en cualquier caso. Nadie se enriquece por méritos de otro. Destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo. Lo están logrando. Si es que son ellos los que están actuando, lo están logrando. Hace unos 4 años en España hicieron una encuesta a unos medios de comunicación y le preguntaron a los españoles, mayores de edad lógicamente, si ellos entregarían la vida por defender el territorio español. Solamente como el 8% de los encuestados, que fue una encuesta grandísima, dijeron que sí. El 92% dijeron no, que lleven ese pedazo de tierra, pero yo mi vida no la entrego. Entonces, acaban con el patriotismo. Prohibición de cualquier tipo de religión y abolición del concepto de familia tradicional y clásica. Tremendo lo que ellos proclaman, ¿no es cierto? Muy bien, algunas señales, y esto yo no sé cómo lo va a tener, yo creo que yo nunca saludo así. Es que da brega ponerla hasta la mano así. Entonces, el ojo que todo lo ve, la pirámide, la mano cornuda, el pentagrama es un signo de ellos, los signos que identifican la tierra, el agua, el aire y el fuego, y el búho. Y eso lo encontramos en unas cosas. Bueno, ¿qué acciones han hecho ahora geopolíticas para ir imponiendo un orden mundial? Derrocaron el poder del zar en Rusia.
Se dice que los masones estaban con los bolcheviques y gran parte de la financiación de la Revolución Rusa estuvo acá. En la Primera Guerra Mundial, que alentaron la conspiración de Inglaterra frente a Rusia, exactamente para aprovechar la debilidad militar que tenía Rusia en esa Primera Guerra Mundial y que se diera la Revolución Rusa entonces. Fueron los responsables de la Revolución Francesa, Marat, Robespierre, los girondinos, o sea, Lafayette básicamente, eran de esta orden. Lógicamente la corporatización de los estados y el actual gobierno de globalización es lo que ellos proponen. Muy bien. Técnicas de los Illuminati para implementar el nuevo orden, es lo que están usando. Son 40, pero solamente puse estos pues porque es que nos queda una cosa ahí. Acoso. Cuando se enfrentan con la oposición, intentan comprarla. Oigan pues, si no la logran comprar, recurren a la desacreditación y el acoso. La contaminación, cualquier forma de envenenamiento matará a una población considerable y esto puede ser dirigido. Matamos a la población que no nos sirva. Control de la población, inventan escasez de alimentos, contaminación del agua, falta de espacio, el envenenamiento de la carne que genera cáncer. Muy bien. Corrupción moral, no estoy diciendo que sean masoneros de la OMS, pero Illuminatis, pero bueno. Corrupción moral ha sido y sigue siendo una técnica importante para lograr el nuevo orden mundial. Disensión racial, este es un método que utilizan para crear un conflicto entre las razas y nacionalidades. El ecumenismo es otro parámetro para una sola religión mundial, creer que Cristo no es el Salvador. La perversión sexual, oiga, la animan, se utiliza para promover los objetivos de los elitistas y degradar nuestra moral. Nos volvemos más débiles allí. Las drogas y el alcohol, generar una sociedad de individuos químicamente abusados y dependientes permite dominarlos, y dominarlos fácil. El cover-up, lo que los Illuminati no quieren que sepamos, lo que ellos no quieren que sepamos, lo encubren hasta eliminando personas que logran ese conocimiento y consideran que hay que matarla. Crímenes, una sociedad con miedo de ser asesinados, violados, golpeados, retenidos como rehenes, secuestrados, es fácilmente dominada. Genocidio es un método de extinción de toda una sociedad buscando la despoblación para beneficio del gobierno y para eliminar a los enemigos. Y las enfermedades, las bacterias y los virus pueden ser puestos en libertad durante la guerra o en tiempo de paz para crear un caos. Muy bien. ¿Quiénes actualmente son miembros de los Illuminati? Los Rothschild, Londres, Berlín, banca inglesa, Rockefeller de Estados Unidos, los Warburg de Alemania, banca mundial, que supeditan, ¿cómo era el poder? Que supeditan a los Rockefeller, a los Morgan, a Ford, a Harriman y a los Vanderbilt. La familia Morgan de Inglaterra, la familia Lazar de París, banqueros y constructores, los Moses Sef de Italia, el Banco de Italia, los Kunlov de Alemania, automotriz, los Lehman Brothers de Estados Unidos, los Goldman Sachs de la banca de inversión y valores. Miremos algunos signos de ellos acá. Esto es capital de Estados Unidos, hombre, Washington, ¿no es cierto? Miremos, esta es la pirámide de ellos. Esta pirámide tiene 3 escalones y el ojo que todo lo ve. Pues bien, el Capitolio, la Casa Blanca y el Memorial Jefferson forman exactamente esto. Si ustedes lo ven acá, aquí está, aquí está, aquí está, y ahí nos identifican los 13 escalones con algunas cositas que nos forman el. ¿Qué pasa ahí? Raro. El dólar. ¿No es cierto? La pirámide de los Illuminati. ¿Por qué? En el dólar aparece también el búho y aparece el gato que vimos allá. Aparece, ahí está. Si lo buscan en un dólar, es chiquito. Cojan una lupita y miren, y ahí aparecen. Por aquí unos recoñecos de estos aparecen los gatos y el búho de los Illuminati. Muy bien, miren. No sé, pues yo te digo que yo no saludo así. Yo saludo, ¿qué hubo? Así, no sé. Bueno, el Hotel Sheraton de Argelia tiene la misma forma, la pirámide de la paz en Astana, capital de Kazajistán, la forma de los Illuminati, ¿no es cierto? Y por último hablemos
del grupo Bilderberg. Muy bien. ¿Qué es eso? Es un club, una conferencia, un grupo, un foro, que se llama el Foro de Bilderberg. Es una reunión anual a la que asisten aproximadamente 130 personas más influyentes del mundo entero mediante una invitación concreta. Se llama así porque la primera reunión tuvo lugar en el Hotel Bilderberg de Países Bajos en 1954 y a partir de ahí no ha habido año en que no se reúnan a tomar decisiones sobre el mundo. Sobre el mundo. No permiten la entrada de la prensa. Y no es mítico, miren las manifestaciones en contra del Club Bilderberg en Europa, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principio? Se trata de una lista exclusiva de figuras de influencia global con un interés de crear una red internacional de conspiracionistas. ¿Qué quieren? Lo mismo que los Illuminati, un gobierno central, un gobierno único en el mundo, manejado por ellos, ¿no es cierto? Es control absoluto de todo el mundo en todos los sentidos de la palabra. Ellos dicen que es que el mundo no puede seguir en el mismo orden que toda la vida ha estado la gente matándose sin ningún objetivo. ¿Para qué? Oh, un gobierno único, central, del mundo entero también, que acabe con toda esa sinvergüencería y sea la gente que está con nosotros que nos sigan matando. Es que no tiene ningún objetivo seguir pues matándose. Entonces un gobierno central único. Algunos miembros, vuelven a aparecer algunos de los que vimos allá, Rockefeller, Romano Prodi, primer ministro italiano, Hillary Clinton, Jean-Claude Trichet del Banco Central Europeo, Kofi Annan, presidentes de Siemens, Bayer, Nokia, Fiat, Ericsson, Matías Rodríguez del Grupo Santander, Steven John, presidente del Consejo Empresarial del Mundial para el Desarrollo Sostenible, Holman Hahn, presidente del Grupo ING, Beatriz, la reina de los Países Bajos, Gates, Ana, presidente del Banesto, Rodríguez, Inciarte, Matías, en fin. Esto pues como individuos, pero aparecen unas instancias ejecutivas que miren quién pertenece allá. Colombia está luchando desde hace unos 10 años, por ahí unos 5 años, para ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE. Apoyan a esta gente, al Club Bilderberg. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, obviamente tenían que estar ahí, pues. La Organización Mundial del Comercio, que es la que establece las regulaciones internacionales del comercio en el mundo. Otras instancias ejecutivas, la Comisión Europea o la Comisión de Bruselas. La Trilateral Commission es una un organismo de reflexión internacional fundado en el 73, y la CFR, el Council for, y no, hay otras más. Consejo de Relaciones Exteriores, muy poderoso actualmente, el IFRI, el Instituto Francés de Relaciones Internacionales, y el Club de Roma, que no sé si alguno de ustedes sabe las acciones del Club de Roma y lo que se le imputa a ellos, maluco, en el mundo entero el Club de Roma. Es un club de reflexión, por eso lo pongo en comillas, de líderes políticos, económicos y principalmente europeos. El que no esté con el Club de Roma lo matan. Así es, de ese tamaño, lo matan. Es hombre muerto. Muy bien. Hechos geopolíticos. Miren lo que han hecho. La última reunión fue en el 2014 en Copenhague. ¿Qué hicieron? Analizaron la crisis financiera del 2008, la burbuja hipotecaria, que se dice que fue creado por ellos de forma ficticia, la que tiene en crisis el sistema financiero de Estados Unidos y del mundo entero, que no se ha podido recuperar. Se preocupan mucho por esto. ¿Qué significa Putin en el mundo? Y si estorba, lo matan. Ahí no hay poder. No hay poder. La consolidación de la democracia en el mundo desarrollado. ¿Cómo está la democracia? O si es fácil ya de penetrar y acabarla. El panorama político estadounidense les preocupa mucho, la sostenibilidad del euro y sus consecuencias, el direccionamiento de las relaciones transatlánticas, la perspectiva de política y económica china, las políticas y geopolíticas de energía, generar la estabilidad en Medio Oriente, les interesa mucho esto. Y no sabía uno si la situación de Siria hoy, que hoy decían las noticias que era el país más sólido de países árabes, después del norte de África y del Oriente, en la actualidad, porque tiene acuerdos comerciales sumamente fuertes hoy por hoy con Estados Unidos, con Europa y con Rusia, el único que los ha logrado poner de acuerdo pues allá. Y cómo tienen que colaborar los estados soberanos en el ciberespacio. Ellos no dejan títeres sin cabeza, ya van en el ciberespacio. Es que ese poder que tienen allá, eso es lo que es la red Bilderberg.
el mundo entero en garras de estos individuos que hay allá y con un poder pues inacabado. Muy bien, esto es pues un bañito sobre lo que son las sociedades, algunas porque nos quedan unas muy poderosas como los Rosacruces, por ejemplo, sumamente importante. Yo les recomiendo que Francisco pues me lo suministró un libro que es muy bueno y habla sobre todos estos grupos que se llama El Enigma Sagrado. Trae cosas también fantásticas pues, pero, pero es muy bueno, es un libro viejito. Exacto, sí. Los autores son Michael Balgent, Richard Lake y Henry Lincoln, ¿no es cierto? Inclusive Francisco Pacho me lo mandó impreso en internet, pues, está ahí en internet, se encuentra pues el libro todo en internet, pero no secretamente. Yo lo he estado mirando y leyendo y sí está muy bueno, es muy bueno, ¿verdad? El Enigma Sagrado. Es muy interesante y habla sobre esto. Ya lo que les dije, si de pronto pues es verdad porque el tema es interesante, pero verlo tan a la carrera es mejor profundizarlo. Si quieren nos ponemos de acuerdo, Francisco fue el que lo propuso, que nos reuniéramos en un grupo más amplio y profundizáramos pues con todo. No, claro que sí, a todos. Bueno, no sé si hay preguntas o hay comentarios.